Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí al módulo 9, que es el de sistema de cogeneración en base a turbinas de vapor. Lo que veremos el día de hoy será, modo de introducción, mencionar esto, pues en los sistemas de potencia, las turbinas de vapor pues, han mostrado ser elementos pues, básicamente sólidos, robustos, durables, confiables. Su selección en los sistemas de cogeneración pues se basa en diferentes parámetros técnicos y económicos. Eso lo vamos a ver justamente en este módulo. Se van a dar a conocer los sistemas de cogeneración existentes o al menos los tipos de turbinas de vapor que podemos elegir en este tipo de sistemas, ¿sí? En donde ya involucramos a un proceso productivo que requiere o tiene una demanda térmica y una demanda eléctrica en conjunto. Y pues bueno, en general esto es lo que trataremos en este módulo y finalmente haremos de manera separada un ejercicio, o sea, un módulo en donde hagamos un pequeño ejercicio numérico de un proyecto ya pues más aterrizado, ¿verdad? Entonces, dentro de los objetivos, como objetivos tenemos de este módulo, en primer lugar, conocer la clasificación de los sistemas de cogeneración y esto en función a la quema cómo se hace la quema del combustible, ¿sí? O el orden en el que se genera la energía dentro de ese sistema. Por otro lado, identificaremos los tipos de turbinas de vapor disponibles para cada tipo o para cada aplicación. Conocer los criterios de selección y especificación de las turbinas de vapor en un sistema de cogeneración. Vamos a ubicar los principales sistemas que componen un proyecto de este tipo y pues finalmente, como les mencionaba, evaluaremos un proceso real de cogeneración empleando una turbina de vapor. El contenido finalmente, pues bueno, va a ser en este orden. Veremos primero lo que son sistemas de cogeneración, o sea, qué tipo de sistemas o cómo se clasifican los sistemas de cogeneración. Para complementar esto después ya con lo que veamos en el próximo módulo de sistemas de cogeneración con turbinas de gas. En segundo punto, haremos un análisis energético en la turbina de vapor, algo muy simple. De hecho, esto en parte ya lo vimos en el pasado módulo de ciclo Rankine. No obstante, aquí nada más daremos un muy breve repaso, realmente. Tipos de turbinas de vapor. Veremos los criterios de selección, esto es muy importante. ¿En qué casos se aplica y en qué casos no aplica la selección o una turbina de vapor, ¿verdad?, en este tipo de sistemas? Veremos qué componentes hay en un proyecto de este tipo, ¿no? O sea, en un proyecto de cogeneración con turbina de vapor. ¿De qué componentes tiene? Y finalmente pues, haremos la evaluación operativa de un sistema real. Esto por separado en otra sesión. Bien, aquí dentro de los sistemas de cogeneración tenemos básicamente dos sistemas. Si podemos acercar tantito aquí nada más la pantalla. Tenemos por un lado lo que son los sistemas superiores o sistemas tipo topping, aquí lo que podemos encontrarlo así también en la literatura. Sistemas tipo topping o superiores, básicamente los sistemas de cogeneración de este tipo, su función primaria, como dice aquí, es la quema la quema de combustible, es la producción de energía eléctrica en primera instancia, y el calor residual de los productos de la combustión o los gases de la combustión se aprovechan posteriormente en un proceso. Vamos a verlo un poquito aquí. De hecho, tenemos, por ejemplo, acá que ubicamos primero nuestro proceso y nuestra línea en amarillo, que es nuestra línea de aprovechamiento de energía térmica, pues, o de conducción de energía térmica, que es el vapor, prácticamente. Tenemos un ciclo en donde en la caldera generamos ese vapor a una temperatura y una presión determinadas. Y en la turbina de vapor, en este caso una turbina de vapor con una extracción, en esta primera extracción sacamos la energía térmica o el vapor requerido para el proceso, pero vemos que antes que esto se lleva a cabo la transformación de la energía mecánica que liberamos en la turbina a generador eléctrico, es decir, generamos primero o en primera instancia energía eléctrica y posteriormente aprovechamos lo de los productos o lo que quede o lo que reste, pues, o parte de la energía primaria, digamos que tenemos acá, la empleamos al proceso para que en este caso, en este ciclo, regrese, en este caso ya como un condensado a la caldera y se junte con el resto del condensado del vapor restante o la fracción
de vapor que quede acá, ¿sí? Para que es condensada, etcétera. Y volvemos aquí al ciclo nuevamente para la generación de vapor. Ese es un sistema relativamente simple, ¿sí? Pero vemos que en el sistema superior nuevamente mencionamos primero la generación de la energía eléctrica es en primer lugar y posteriormente el aprovechamiento de la energía térmica. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de sistemas de cogeneración? Bueno, normalmente pueden ser encontrados en sistemas cerrados, en donde pues, procesos de celulosa y papel, petroquímica, en las textileras, en la cervecera, en la industria de alimentos. Nuevamente, si en este tipo de aplicaciones es donde es más, digamos, apreciada pues, o más necesaria, o sea, tiene una mayor demanda de energía eléctrica y es prioritaria la generación de energía eléctrica a un menor costo que lo consume la red o que la consumiría fuera en la red eléctrica. En segunda instancia, pues bueno, primero se genera energía eléctrica aquí, a obviamente un precio menor, y es lo deseable que con la red, y tener de paso esta energía térmica para aprovecharla en el proceso. Eso es bien lo que son los sistemas superiores o topping. Y sistemas inferiores o bottoming, como también lo podemos encontrar en la literatura, su función primaria es la producción de energía térmica. Es decir, vamos a verlo aquí, por ejemplo, en este esquema, en donde tengo un proceso industrial, se genera energía térmica o vamos de sobra, en este caso, por ejemplo, gases remanentes, gases calientes, se aprovechan en la caldera de recuperación, el HRSG, como lo vimos en el módulo pasado, ¿sí? Y ese calor se recupera para generar vapor y alimentar ahora a un ciclo en donde después de ese aprovechamiento de la energía térmica se genera en segundo término energía eléctrica. Entonces básicamente esa es la diferencia, ¿verdad?, entre los sistemas superiores e inferiores, el orden en que de alguna manera se hace el aprovechamiento o la obtención de la energía útil. ¿En qué procesos podemos encontrar este tipo de sistemas? Bueno, los sistemas que son procesos exotérmicos, como la del cemento, la industria del vidrio, la siderurgia, ¿sí? Entonces, es básicamente los dos tipos de sistemas de cogeneración que en general existen. Vamos a abordar ahora lo que es vamos a hacer un pequeño análisis en lo que es en la turbina de vapor, dado que es el elemento que con el que vamos a estar tratando este tema. Recordamos un poco lo que vimos en el módulo anterior de ciclo Rankine, pero específicamente ya en lo que es en el elemento turbina de vapor, en donde tenemos un fluido de trabajo que es vapor a un nivel o potencial energético con una entalpía 1, una entalpía de entrada, ¿sí?, un nivel de energía 1, y otro potencial o nivel de energía inferior, que es, en este caso, la entalpía 2. ¿Sí? Sabemos muy bien, recordaremos que la diferencia entre este nivel de energía y o el salto entálpico, como se le llama también, la diferencia de estos dos valores, justamente también por primera ley, pues bueno, la diferencia es el trabajo neto que se obtiene, el trabajo mecánico que se obtiene aquí en la turbina de vapor. Pero ahora bien, aquí vamos a introducir un nuevo término para efectos de evaluación de los sistemas de cogeneración, que se le llama consumo específico real de vapor o consumo específico de vapor real. Y se le dice real porque aquí estamos involucrando un parámetro de eficiencia, pero vamos a repasarlo. Es básicamente un cociente de una constante, que es una transformación realmente aquí de una equivalencia energética, que son los 3.600 kilojoules por cada kilowatt hora, sobre el producto en primera instancia mencionaría aquí la eficiencia de la turbina, que aquí viene mencionada en porcentaje, pero bueno, hay que tener cuidado, se menciona aquí nada más por efectos ilustrativos, pero pues hay que poner el valor decimal, ¿no? Por ejemplo, si es el 80%, se pone el 0.8, ¿sí?, multiplicado por la diferencia de entalpías o el salto entálpico en la turbina. Entonces, con ello nosotros obtenemos así ya un consumo específico real de vapor expresado en kilogramos por kilowatt hora, ¿sí? Esto es algo muy importante y lo vamos a repasar más adelante en los criterios de selección y en los sistemas que rodean a este tipo de sistemas.
Los tipos de turbinas de vapor que tenemos, en este caso aquí básicamente veremos tres. Las primeras dos aquí vienen mencionadas. Encontramos turbinas de tipo condensantes, que básicamente llega vapor, ¿sí?, a un nivel de entalpía determinado. Ese vapor se expande en la máquina y directamente en la última etapa se expande, pero este vapor que todavía tiene una cierta cantidad de energía útil, que es mínima realmente, de hecho llega aquí al condensador y a través de pues, un intercambiador de calor aquí por agua de enfriamiento, pues llegamos a un cambio de fase para que sea agua líquida nuevamente y se bombea otra vez a la caldera o a otra aplicación. Y la diferencia nuevamente aquí, pues recordaremos, la diferencia de entalpías entre este punto de entrada y el de salida, básicamente es el trabajo mecánico obtenible en la turbina. Pero tenemos, por ejemplo, otras turbinas, otro tipo de turbinas que se llaman de contrapresión, en donde pues el vapor, aquí a la salida ya no hay un condensador. Vamos a ver que hay un vapor a contrapresión, es decir, este es un vapor que todavía posee un nivel energético útil más amplio, es decir, ya se sale aquí o se sangra o se libera pues a una temperatura y una presión útiles para un posterior proceso en donde se puede aprovechar ese vapor. Entonces, esa es la diferencia básicamente de una turbina a contrapresión a una turbina condensante. Y finalmente tenemos las turbinas con extracciones, como la que vimos en el caso anterior, en una ilustración anterior, en donde podemos hacer extracciones, y puede haber aquí varias, puede haber dos, puede haber tres, ¿sí? Extracciones de vapor que se pueden ir a diferentes etapas o condiciones de proceso industrial, y finalmente puede ser condensante aquí o también a vapor o también a contrapresión, es decir, a una presión de operación o presión de trabajo, presión y temperatura que demanda el proceso, ¿sí? Nuevamente aquí también, por supuesto, obteniendo trabajo mecánico, que podemos ocupar esa energía mecánica para mover alguna otra turbomaquinaria o simplemente acoplarlo a un generador eléctrico y tener energía eléctrica como también energía útil. Dentro de los criterios de selección, o sea, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para seleccionar o decir, pues vamos a emplear una turbina de vapor para un sistema de cogeneración de este tipo? Básicamente tenemos que evaluar los siguientes aspectos. Primero, tener claro el tipo de combustible que hay disponible. Hay zonas en donde no se tiene el acceso tan relativamente simple a un gas natural, por ejemplo, y a lo mejor hay disponibilidad de un combustible sólido o de otro tipo, que con mayor disponibilidad, quizás mejor precio, ¿sí? Pero bueno, depende también de la localización de la industria o del lugar donde esté la aplicación. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, el tipo de combustible disponible, porque recordaremos que cuando vimos el tema de HRCGs, las calderas de recuperación, también impacta mucho en el performance o en el desempeño de la caldera de recuperación, qué tipo de combustible estamos empleando por la calidad de los gases, ¿sí? La calidad de los gases que salen pues, de la máquina, ¿no? Entonces, esa es una cuestión muy importante. Lo segundo es ver qué requerimientos, y esto es importantísimo, qué requerimientos de incrementos de vapor o variaciones en la demanda de vapor, ¿sí?, hay en el proceso, a la vez como que también un supuesto cambio a lo mejor a futuro o variación en la producción de vapor. Esto es muy importante tenerlo proyectado para una cierta cantidad de años, porque pues de esta manera nosotros tenemos, esto va a ser la condicionante, ¿verdad?, para poder seleccionar el equipo que vamos a introducir en el sistema. La otra es considerar la relación térmica-eléctrica, es decir, qué tanta energía térmica requiere el proceso contra lo que requiere de demanda eléctrica, es decir, los kilowatts hora, nosotros que vamos a estar demandando. Entonces, si es un proceso que demanda más vapor en términos de energía o mayor cantidad de energía térmica que energía eléctrica, bueno, pues probablemente incluso sea la turbina de vapor sea un buen candidato para estos sistemas, lo veremos después. Pero este índice de relación térmica eléctrica es muy importante, hay que tenerlo muy en mente en cualquier proyecto de cogeneración. Y por último, tenemos aquí los costos actuales y proyectados del vapor
y del kilowatt hora que también incluso se arroje a la red, porque quizás si no se emplea o no se aprovecha toda la energía eléctrica generada, pues hay que dejar los excedentes en la red y hay que ver el costo que tendría en el mercado o el acuerdo que se vaya a tener en ese momento con el transportista, ¿no?, de energía eléctrica. Entonces, esos básicamente son los principales pues, criterios de alguna manera de selección para una turbina de vapor, pero vamos a ver un poquito más adelante. Aquí esta nota la colocamos porque es importante, y si que en el caso en que no exista disponibilidad del gas natural y la relación térmica eléctrica sea mayor de 2, es decir, un proceso que demanda una importante cantidad de vapor, ¿sí?, se recomienda la aplicación de turbinas de vapor. ¿Sí? Es básicamente esto. Y de hecho nos va a quedar mucho más claro esto cuando tengamos o veamos el módulo siguiente, que es el de sistemas de cogeneración con turbinas de gas. Y ahí veremos claramente la diferencia. Adicional a lo que mencionamos anteriormente, también vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, que no es posible emplear turbinas de vapor en procesos de secado que requieran gases calientes en directo. Esto por obvias razones, ¿no? O sea, el vapor, pues por ser una cierta humedad, no es el mejor medio para procesos de secado, ¿sí? No es conveniente utilizar turbinas de vapor en procesos que requieren vapor de alta o muy alta presión, por una simple razón. Nosotros el vapor lo estamos expandiendo, es decir, ya estamos obteniendo al final un vapor de media o baja presión, ¿sí? Y porque el resto de la energía que tiene originalmente ese vapor generado en la caldera, pues ya lo ocupamos para generar energía eléctrica o energía mecánica para alguna turbomáquina, ¿sí? Entonces no vamos a tener generalmente un vapor, no podemos tener una demanda alta de vapor con una alta presión o muy alta presión, porque simplemente no lo va a haber, ¿sí? Y por último, como consecuencia de las variaciones de carga de la caldera, al fluctuar la demanda de vapor del proceso, pues el rendimiento de las turbinas de vapor a contrapresión y por ende la energía eléctrica generada, recordemos que está acoplado el generador eléctrico a la turbina, pues se va a ver sensiblemente afectada. Es decir, si hay altas variaciones de carga en la caldera o simplemente hay alta fluctuación en la demanda de vapor a proceso, pues eso va a golpear inmediatamente el desempeño de la turbina de vapor. Entonces hay que tener muy en cuenta también eso. Las turbinas de vapor pueden aprovechar en ocasiones las calderas existentes. Eso puede ser una ventaja en cuestiones de inversión inicial en los proyectos, porque si ya hay calderas existentes, pues se pueden tener para incluso elevar la presión del vapor que se genera y pues se puede tener, por supuesto, un ahorro en el proyecto. Por otra parte, se debe observar la disponibilidad del combustible adecuado y la modulación de los consumos en la industria, es decir, pues tener la proyección de demanda de vapor y, por supuesto, pues bien claro la disponibilidad del combustible en la vida útil del proyecto. Se debe de considerar el consumo específico real de la turbina, el parámetro que vimos anteriormente en el análisis energético, que puede variar entre 4, y esto depende del fabricante, por supuesto, pero que puede variar entre 4 y 35 kilogramos de vapor por cada kilowatt hora, para presiones de descarga entre 0.3 bar y 10.3 bar, con condiciones del vapor de entrada entre 10.3 bar a 185 grados Celsius y 86.2 bar a 482 grados Celsius. Esto es meramente indicativo, pero lo que nos está diciendo es de que en esas condiciones de operación hay que tener muy en cuenta más o menos estos números, porque justamente lo que nos va a dictar si pues, es una buena opción la turbina de vapor o no lo es, ¿verdad? Y sobre todo por la cantidad de vapor a proceso que nosotros podamos nosotros obtener del sistema. Dentro de los componentes de un sistema de cogeneración con turbinas de vapor, podemos tener justamente aquí varios, que los componentes pueden ser, pues, por supuesto, el generador de vapor o la caldera, como la conocemos normalmente, con su sistema de combustible, sistemas auxiliares, bombas, etcétera, sistemas de limpieza, etcétera, etcétera. La turbina de vapor en sí, con su bancada, el reductor, coples, etcétera. Generador y excitador eléctrico, condensador y pozo de condensados. El sistema de enfriamiento, pues puede ser por torre de enfriamiento, típicamente una torre de enfriamiento tipo húmedo. Bombas de agua de circulación,
todo lo que es la tubería, claro, que acompaña este sistema, el sistema de vapor, un sistema de vapor incluso normal, que es el de proceso que tengamos con el sistema de cogeneración, y uno de respaldo, porque también cuando saquemos a mantenimiento ese nuestro sistema, pues el proceso seguirá, si es un proceso sobre todo continuo, seguirá demandando vapor, entonces hay que tener un vapor de respaldo. Por otro lado tenemos el sistema de retorno de condensados, un pozo caliente, bombas de condensado, sistema de agua de alimentación, un deaerador, bombas de agua de alimentación, sistema de tratamiento de agua y sistema de tratamiento de agua de repuesto. Sistemas de transformación, transmisión y distribución de energía eléctrica, ya más del lado del generador eléctrico. Sistemas de respaldo eléctrico, sistema de control, medición y monitoreo de todo el sistema, de toda la parte térmica como la parte eléctrica. Y sistemas auxiliares, aceite, o sea, lo que es lubricación básicamente, drenajes, vapor, equipos anticontaminantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, aquí a modo de reflexión, pues bueno, podemos concluir, podemos mencionar que en primer lugar, hemos visto los sistemas de cogeneración con turbinas de vapor, pues básicamente son muy apropiados, ¿verdad?, para aquellos procesos industriales en donde la demanda de energía térmica es superior a la demanda de energía eléctrica. Son sistemas más convenientes para este tipo de aplicaciones, ¿sí? Como veremos después también incluso con los sistemas de turbinas turbina gas en el siguiente módulo, veremos que pues son más apropiados ya para demandas de energía eléctrica pues más fuertes, ¿verdad? Y a lo mejor la demanda térmica es más flexible. Estos sistemas suelen ser robustos y sí requieren, por supuesto, una considerable cantidad de espacio para alojar a toda la infraestructura de este sistema. La turbina de vapor, las calderas, las líneas de conducción de vapor, las líneas eléctricas, todo el área eléctrica, etcétera. Entonces sí requiere y los sistemas auxiliares, por supuesto, ¿no?, los de tratamiento de agua, los sistemas anticontaminantes, etcétera. Y finalmente, volver a mencionar aquí el tema de tener en cuenta el consumo específico real de la turbina, C subíndice E, para poder satisfacer correctamente la demanda de energía térmica del proceso, ¿sí? Es un parámetro muy importante que tenemos que tener en cuenta, y cuando pues hagamos el próximo ejercicio ya tendremos muy en cuenta este valor y haremos su obtención o uso de él, ¿verdad? Pues básicamente esto es lo que es este módulo. Yo les quiero agradecer su atención y pues saben que estamos para servirles aquí en la plataforma, y pues bueno, les mando un gran saludo y pues estamos aquí pendientes.